días, hermanos. Buenos días a todos. Es un placer poder estar nuevamente con este privilegio inmerecido de compartir de la palabra del Señor, de compartir de los dichos de nuestro santo y amado Padre Celestial. Nosotros venimos revisando domingo tras domingo Primera de Tesalonicenses. La idea es poder ver Primera y Segunda de Tesalonicenses y aprender lo que Dios tiene para nosotros al revisar estas epístolas. Ha sido provechoso estudiarlas, ha sido provechoso mirarlas. Hoy vamos a revisar el capítulo 4. Hemos venido, yo creo que entendiendo un poquito más el sentir, el ánimo que había en el apóstol al escribir esto, y quisiera hacer una pequeña reseña de la mano de lo que hemos leído anteriormente, y es, número uno, hemos estado mirando cómo el apóstol genuinamente amaba a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. El apóstol genuinamente buscaba y procuraba hacerles sentir que estaban arraigados en su corazón. Y la motivación de esta carta, si ustedes la leen, es enviar a Timoteo para que revise cómo están las cosas por allá, cómo están las cosas en Tesalónica, para que revise cuál ha sido cómo se va portando los hermanos, si siguen en la fe, si perseveran en la fe, si se han apartado. Y digamos que ese es como el sentir en general del apóstol al escribir esto y al preguntarse qué será de los hermanos en Tesalónica. Porque hace parte de ese cuidado pastoral, ¿no? Que invita al apóstol a preocuparse porque la iglesia realmente esté como debe estar y esté como corresponde, como agrada al Señor, y de una manera especial, pues que siga adelante, avanzando hacia lo que quiere. En esta mañana hemos puesto un título allí para que ustedes lo tengan presente, y es avanzar más y más. Permítanme orar una vez más. Sé que ya lo hizo Wilson, pero quisiera orar un poquito más. Dios mío, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, gracias porque podemos leerla, podemos atender y podemos entender que lo que quieres es que sigamos avanzando, que avancemos más y más, que podamos seguir adelante como corresponde hacia lo que tú quieres, y que podamos seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra y de tus propósitos para nuestra vida. Que sea tu Santo Espíritu guiando cada cosa que se dice y que se lee en esta hora, en este momento. Amén y amén. Bueno, qué placer, como ya lo dije. Y el verso 1 voy a leer en varias versiones. Voy a leer primero la nueva versión, la Reina Valera del 60, que dice, Primera de Tesalonicenses 4:1: por lo demás, hermanos, les rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros como conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. La Nueva Versión Internacional dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como aprendieron de nosotros, de hecho que ya lo están practicando. Y quisiera que entendiéramos un poquito, que nos ubicáramos en este capítulo 4. Es una exhortación del apóstol Pablo. Como ya les dije, él tenía una preocupación genuina por la condición que estaban los hermanos en Tesalónica. Recordemos que la condición era de una iglesia que era perseguida, una iglesia que estaba pasando por diferentes penalidades, y en ese orden de ideas, entonces Pablo tenía preocupación de que estos no desfallecieran en la fe, de que estos no se alejaran de lo que conviene. Y entonces expuso claramente, y voy a leer el último versículo del capítulo 3, que la razón fundamental para escribir la epístola, tal vez uno de los versículos claves, es Primera de Tesalonicenses 3, verso 12, que dice que todo esto se escribe y anima a Pablo a hacerlo,
está puesto delante de nosotros para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La razón es para que sean afirmados. Esta epístola llega a la iglesia para que su corazón se afirme, para que esté donde debe estar y de la manera como corresponde. En fe, primeramente, ¿no? Y entonces sabemos que los tesalonicenses estaban comportándose como corresponde. Y entonces qué bueno que esto alegró el corazón de Pablo, porque las noticias que llegaban era que estos se habían, por ejemplo, lo leímos en el capítulo 1, habían dejado sus ídolos para ir delante del Dios vivo, habían dejado de servir a ídolos para servir a Dios, al Dios vivo. Y entonces leemos este versículo 1 que me gustaría que lo subrayaras, que le hicieras una anotación especial en tu Biblia o en el celular o donde lo tengas. ¿Para qué? Para que lo tengamos muy presente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Otra versión, aparte de la que ya hemos leído, dice que nos ruega en nombre del Señor que sigamos avanzando en nuestro modo de vivir. Y quisiera que tuviéramos presente esa condición para que entendamos en esta mañana cuál es el lugar donde el Señor quiere que nosotros estemos y cómo quiere que nosotros estemos. Me refiero a esto, con esto, después de leer el verso 1, que lo que viene a mi mente es una posición y una condición. Una posición y una condición que nace desde el corazón de Dios como el ideal para ti y para mí ahora que ya le conocemos. Esta carta es escrita a la iglesia. Esta carta es escrita a todos aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Esta carta es escrita para ti y para mí si somos de Cristo Jesús. Para ti y para mí que hemos nacido de nuevo. Para ti y para mí que nos hemos apropiado de Juan capítulo 3 y verso 16, porque hemos entendido que de tal manera nos ha amado el Señor, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree, sino que tenga vida eterna. Y definitivamente nosotros que nos hemos apropiado de Juan 3:16, ahora tenemos vida eterna, ahora hemos pasado de muerte a vida, ahora hemos entrado a ese nuevo lugar, a esa nueva condición de salvos, de libres, de redimidos. Esa nueva condición que nos genera en nuestro corazón mucha alegría y gozo, porque nos regala vida eterna, vida abundante. Pero ¿saben qué, hermanos? La cosa no se queda ahí. Y quiero ser claro con esto que estoy diciendo. Resulta que estaba pensando estos días que muchas veces en el colegio, y quiero que piensen en ese momento de colegio, en mi época, no hace mucho tampoco, pero en mi época finalmente, se calificaba sobre 10. Entonces veía como algunos celebraban muchísimo cuando sacaban 6.0, porque el 6, a partir del 6.0 en adelante, aprobaban la evaluación o la materia o el examen. Y entonces veía como muchos de mis compañeros, muchos del entorno académico, celebraban sacar 6 y apuntaban a sacar 6. Y 6.0 significaba que pasaste la materia dentro del escenario de lo que se ha propuesto para cuantizar, no sé cómo decirlo, darle un número dentro del sistema para aprobar o no aprobar. Y entonces, de 6.0 en adelante, estaban los que aprobaban, era el escenario de los que aprobaban. Pero saben que la vida real de esos que celebraban y hacían énfasis en que habían pasado la materia porque sacaron 6.0 apenas, con un poquito, con punto menos punto 1 ya desaprobaban. Entonces estos celebraban porque sacaban 6.0. Ese escenario es un escenario absolutamente mediocre, hermanos, permítanme decirlo. Es un escenario básico. Y ¿saben qué es la vida real? Que así, con el número, se muestre que este aprobó la materia. La verdad es que es dentro del conocimiento que se expone,
es tan solo un poquitito más de la mitad. Y eso hace que sea, la verdad, el mínimo esfuerzo, lo básico, mínimo para medio pasar. Y en ese orden de ideas, ese escenario es un escenario absolutamente mediocre. Y mi papá hablaba conmigo y me decía que no tengo que pensar en cuánto es lo mínimo para pasar, sino tengo que estar pensando en ser excelente y en hacer las cosas bien y en aprender. Porque si aprendo y sé lo que debo hacer, pues fácil, la nota va a ser inherente al conocimiento y no voy a estar en pos de una mentira mediocre que me lleve a pensar que ese es un escenario para celebrar. Y saben qué, hermanos, no debemos ser cristianos 6.0. No debemos ser cristianos que nos sintamos suficientes con el 6.0. ¿Y por qué digo esto dentro de todo esto? Porque el Señor nos invita a que avancemos más y más. En la nueva versión internacional dice a que progresemos más y más, a que sigamos adelante hacia lo que tiene Dios para ti y para mí más allá de la salvación. Efesios 2.8 dice que somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿sabes qué dice el verso 10? Y lo dije en 15 minutos en la palabra en días pasados. Dice que Él preparó, que la idea que nace en el corazón de Dios es que andemos en las buenas obras que Él preparó para que estemos en ellas. La vida real del cristiano es que no se conforme con el 6.0 de pasar al otro lado y mira, la gracia de la vida eterna y la salvación es algo que agradezco todos los días de mi vida. Y bendito Dios que la salvación es por gracia, pero Dios no me quiere ahí, parqueado, me salvé ya, entonces no. Mira que el ladrón que murió, reconoció a Jesús como aquel que podía hacer algo por él. Le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Realmente tuvo la linda oportunidad de disfrutar esa salvación que da el Señor y de tenerla, pero se abstuvo de estar en un escenario como el que estamos tú y yo, en donde podemos avanzar más y más allá de la vida eterna. Vamos a ir a la palabra de Dios, que es la que tiene la razón finalmente. Yo creo que el Señor no quiere que seamos cristianos 6.0. Yo creo que el Señor quiere que seamos cristianos que estemos procurando el 10. ¿Y sabes cuál es el 10? Hasta que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. La medida no son los mediocres que están al lado mío y no quieren hacer nada para la obra del Señor. La medida no son los mediocres que están al lado mío y dicen que mejor no dan plata porque allá se la roban. La medida no son los que dicen, cuán bueno es este escenario en los que no me tengo que levantar para ir al local. Y la verdad que bueno el aislamiento porque no tengo ya que salir a hacer obras de misericordia. Es la ley del menor esfuerzo. Que Dios quite esos pensamientos diabólicos de nuestro corazón, porque ese no es el escenario que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios es esta que vamos a leer y que vamos a estar revisando en estos 12 versículos rápidamente en esta mañana. Dios quiere que seas un cristiano que esté añorando el 10 con Él, no el 6.0 para pasar. Hay mucho más allá de la salvación. La salvación es la entrada al estadio, ya entramos, pero la cancha está allá. Qué bueno poder ir allá y jugar el partido, no solo entrar de la puerta y estar adentro. Hay mucho más. El Señor quiere que avancemos más y más hacia todo lo que Él es y las infinitas cantidad de bendiciones que tiene estar como corresponde. Es ahí donde estaba Pablo. Es ahí donde estaba Pablo y es ahí donde anima a Pablo a los tesalonicenses a que avancen más y más. Quiero contarte que dice el versículo que, volvamos a verso 1 de Primera de Tesalonicenses 4, y dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando, avanzando, que sigan, y subráyalo, progresando, avanzando. Y la Reina Valera dice, abundando más y más en el modo de vivir que agrada a Dios. Y es ahí, ese es el tema principal de nuestro sermón esta mañana. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere en lo que yo avance? ¿Qué es en lo que el Señor quiere que yo me le dedique y avance y progrese?
dadas las circunstancias, qué es lo que el Señor quiere que yo haga con esta vida que Él me ha dado y ya no es mía, sino es de Él. Ahora digo que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Bueno, ¿cómo es que vive Cristo en mí? ¿Cómo es que voy a alcanzar ese 10? ¿Cómo no me quedo siendo un cristiano 6.0, acomodado y feliz porque me puedo reducir a la sencillez de un clic y ya es más fácil no ir al grupo de varones, no ir a la iglesia, no ponerme en muchas cosas de esas? No, 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 no. El pensamiento es progresar en la vida que agrada a Dios. Y una de las cosas que agradan fervientemente a Dios es que ocupemos todo lo que nosotros somos para predicar el evangelio y seguir avanzando con su obra, con todo lo que tiene que ver con todo esto. No estamos en tiempo de descanso, hermanos, no estamos en vacaciones en Cristo Jesús. No es tiempo para olvidarnos de las cosas que hay que hacer, no. El Señor no ahorró, él no escatimó esfuerzos para hacer lo que tenía que hacer hasta el último momento de su existencia aquí con nosotros cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Él todo el tiempo estaba orando, todo el tiempo estaba buscando al Señor, todo el tiempo estaba predicando, todo el tiempo estaba tratando de enseñar y de animar a que vinieran y entendieran cuál era la voluntad de Dios y la vida que le agradaba a Él. ¿Saben qué? Aquí dice que ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Los hermanos en Tesalónica ya estaban viviendo así. Ya estaban viviendo así, estaban haciendo las cosas como correspondía, pero el apóstol les escribe esto para animarlos a que progresen más y más en esto. Ya lo estás haciendo, bueno, se puede hacer más. Ya estás haciendo misericordia, se puede hacer más. Ya estás orando, puedes orar más. Ya estás leyendo la palabra, puedes leerla más. Podemos seguir progresando y avanzando más y más hacia lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Y sabes por qué debemos procurar hacerlo? Porque eso trae bendición para ti, para tu familia, para mí y para mi familia. Debemos procurar ahondar en las profundidades del conocimiento de Dios y de todo lo que tiene para ti y para mí, para que cada día dejemos de ser menos como somos nosotros, para que nuestro temperamento se esté amoldando más a lo que Él haría y no a lo que yo haría, y entonces vivamos en la dimensión que Él quiere que tú y yo vivamos. Estemos viviendo. El versículo 3 de este pasaje dice que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos santificados. Y pone delante de nosotros un escenario en el que podemos entender, y si estás tomando apuntes, también podemos ver, revisar y comprender que esta es una exhortación de Pablo a avanzar más y más, a progresar más y más, a abundar más y más en dos cosas: en santidad y en amor. En santidad y en amor. Y lo uno y lo otro es inherente. Entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, entendiendo que nuestra condición no es ser cristianos mediocres, 6.0, parqueados y haciendo lo mínimo. Ya como ya tenemos la salvación debajo del brazo, pues me acuesto. Qué triste esa posición, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la santificación. Y cuando la palabra de Dios habla de santificación, y es un concepto que se usa muchísimo, habla en dos direcciones, tiene dos usos, tiene dos vistas, tiene dos maneras de entenderse, y quiero exponerlas con ustedes en esta mañana. La primera es esa santificación posicional, es esa santificación que se da porque Dios nos sella con su Santo Espíritu y su sangre y nos limpia y nos regala la condición de hijos. Entendamos un poquito que somos hijos del Señor porque el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Ese es el escenario en el cual Él nos santifica. Y como ya lo dije en ocasiones anteriores, la santidad tiene que ver con el apartarse para, ¿no? Entonces Él nos santificó, Él nos apartó para Él. Él nos hizo sus hijos. Antes no éramos hijos, ahora nos hizo sus hijos. Y en ese orden de ideas, entonces, podemos entender que ese primer paso es esa santificación que Él hizo por nosotros, y entonces nos cubre y nos llena de todo lo que es esa posición, una santidad posicional. Soy santo. Y si leemos, por ejemplo, Efesios, Filipenses, Colosenses, cada una de las cartas,
en el Nuevo Testamento encontramos que se nos refiere a los santos, hablando de la iglesia, en Éfeso o en Roma o en Corinto, siempre es a los santos, a los santos, a los santos, a todos aquellos que han sido recogidos bajo esa santidad posicional dada por el sacrificio de Jesús y de la mano de la confesión en fe y el depósito y entrega de nuestra voluntad y de nuestro creer que Jesús pagó en la cruz por nosotros y arropa a toda la iglesia. Es a los santos, todos los que hacemos parte de la iglesia, hemos sido santificados posicionalmente con ese título de hijos. Y entonces por eso se nos refiere Pablo a nosotros como santos. San Fernando, por ejemplo, Santa Amanda, ¿ok? Santa María José, okay. Santa María José, Santa Isabel, San Fernando, ¿ok? Todos somos santos. Todos hemos sido santificados posicionalmente. San Reinaldo, y así podría seguir, Santa Juliana, ¿ok? Y así sucesivamente. Podría seguir con el escenario que nos plantea el Señor de la mano de la obra posicional que ha hecho contigo y conmigo como parte de la iglesia. Hemos sido santificados. Somos los santos del Señor. Pero también se presenta la santificación como un llamado a que progresivamente avancemos más y más, ahora dentro del contexto en el que hemos sido plantados. Ahora dentro del contexto en que estamos, tenemos la posibilidad de crecer en el Señor. Tenemos la posibilidad de avanzar en el Señor hacia la vida que agrada a Él. Hasta que todos lleguemos a la estatura del Señor Jesús. El 10 es el Señor Jesús. ¿Y cómo vamos avanzando hacia allá? ¿Cómo nos vamos moviendo? Ahora que hemos sido revestidos con esta santidad posicional, entonces procuramos avanzar más y más, haciendo obras de misericordia y estando en las obras que Él preparó ahora para que anduviésemos en ellas. Dice la palabra de Dios en el verso 3 que la voluntad de Dios es que seamos santificados. Y entonces empieza en este orden de ideas el Señor a poner delante de nosotros, más allá de la santidad posicional, la otra mirada que tiene que ver con esta santidad progresiva que se va dando día a día y esta oportunidad de aprovechar que la misericordia de Dios es nueva cada mañana para seguir el ejemplo de Él, y entonces ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ejemplo en cuanto a qué, hablando de esta santidad progresiva. Ejemplo fundamental, el ejemplo fundamental del Señor Jesús para ti y para mí, es que se negó a sí mismo. Quiero que pienses un poquito en eso, en el día a día, en ayer, la semana que pasó, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos buscando, en lo que estamos anhelando en el corazón, en lo que hay que hacer, en todas las manos que se necesitan en la iglesia, y de pronto tú no te dispones y yo tampoco, en aquello que no nos disponemos a hacer, aquello que está velado por algún orgullo, por alguna comodidad, por alguna costumbre. Es más fácil no incomodarse. Es más fácil no hacer nada. Sería más fácil permitir que otros lo hagan. Pero ¿sabes qué? El Señor está buscando a aquellos que no están buscando sus propias, anhelando sus propias necesidades, sino que se están negando a sí mismo. El Señor Jesús no tenía necesidad de hacer todo lo que se hizo por ti y por mí, pero gracias a Dios que se negó a sí mismo. Negarse a sí mismo es parte fundamental para ir avanzando y no ser cristianos mediocres, para no ser cristianos que se estanquen. Y mira que yo veo que el Señor deja la parábola de los talentos o la de las minas, o ustedes ya la conocen, para nosotros, para entender un poco cómo es el reino de Dios y qué es lo que Él piensa. De hecho, todo ese conjunto de parábolas, el Señor Jesús siempre lo acompaña con la frase: el reino de Dios es semejante a, el reino de los cielos es semejante a.
Qué bueno que tú y yo seamos esos que siervos, hijos, obreros que diligentemente han recibido algo de parte de Dios para llevar fruto en su mano. Y no estos perezosos, mediocres, como el del tercer ejemplo, que a la hora del menor esfuerzo, pues más bien se acostó y no hizo nada más allá de recibir lo que inicialmente le dieron. La invitación es a que seamos productivos en el Señor, a que entendamos que esto va de la mano de lo que es su esencia misma. Él le costó su vida y lo entregó por ti y por mí. El precio de tu salvación y la mía, el precio de tu esperanza y la mía, era que Él pusiera su vida, se incomodara de semejante manera y entregara su vida más allá de sus fuerzas, su último suspiro por ti y por mí. Y ese fue el ejemplo de Álvaro, para que lo citemos. Y voy a seguir citando a mi gran amigo Álvaro, que aunque estaba enfermo y con medio pulmón fuera de funcionamiento, seguía adelante en la obra del Señor y se incomodaba con dolor, con esfuerzo, con dolor en los huesos. Se levantaba a las 6:30 de la tarde para ir a visitar a algunos hermanos y llevar de su palabra. Más allá del dolor, tenía toda la justificación para no hacerlo. Tenía toda la justificación para decir, ya lo hice muchos años antes. No, quería aprovechar hasta la última energía de su cuerpo, como Pablo también, para predicar y seguir sembrando y seguir avanzando más y más en el Señor, negándose a sí mismo, negándose a sus propias incomodidades o comodidades, más bien. Negándose a sí mismo, como lo hizo el Señor Jesús y como nos invita a que lo hagamos hoy el Señor a ti y a mí. Y abre la puerta aquí, en este concepto de la santidad, de negarse a sí mismo, tocando algo absolutamente subjetivo, y es el área sexual. Y entonces, claro, ¿y por qué tocará eso este Señor? ¿Por qué no usó el Señor otro ejemplo? ¿Por qué no fue a otro escenario? Y yo creo que es un escenario imprescindible porque la parte de la sexualidad nuestra es inherente a lo que nosotros somos y somos movidos sexualmente por la pasión. Y esta pasión tiene que ver con una gratificación en esta carne. No nos tienen que, nos mueve, tiene que ver con nuestras emociones, nuestras pasiones, todo lo que somos. Y cuando estamos subjetivamente movidos por este sentir de esta sexualidad, podemos llegar a hacer cosas que no convienen. Y entonces por eso él habla de la inmoralidad sexual y de la importancia de apartarnos de eso. Porque la inmoralidad sexual, como la propone el mundo, no agrada al Señor. Porque es sencillamente dar una vía libre a nuestras pasiones. Y lo que propone el Señor es que, al contrario de lo que dice el mundo, nosotros tengamos control de todas nuestras emociones y entendamos cómo es que Él quiere hacerlo, cómo Él lo pone para que lo disfrutemos tú y yo. El escenario sexual tiene que ver con un regalo de parte de Dios. En Génesis Él dijo, y en virtud de lo que Él estaba haciendo, Él dio identidad y entonces dijo, hizo al hombre, hizo a la mujer. Les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Y les dio un regalo especial para que se disfrutaran dentro de ese complemento, dentro de esa identidad que Él creó. Y en ese orden de ideas, entonces la Biblia no reprime, ¿no? Lo que pasa es que la Biblia enseña la manera adecuada como nosotros tenemos que manejar nuestras pasiones y nuestras emociones para que sean de bendición y no de maldición. ¿Y cuánta maldición hay en el uso indebido de la sexualidad? ¿Cuánta opresión? ¿Cuánta culpa? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántos hijos no deseados? ¿Cuántas madres solteras? ¿Cuántos hogares rotos por la inmoralidad sexual? ¿Cuántas cosas que no convienen? Es de las que quiere librarnos el Señor. Y entonces por eso le dice a los tesalonicenses, ustedes ya están viviendo una vida que agrada a Dios, pero hay más por hacer. Y en ese ejercicio, la voluntad de Dios es que sean santificados.
Y los que estén teniendo de cerca algún caso de inmoralidad sexual, por favor apártense de eso. Yo no sé si en este momento tú estás teniendo actitudes, actividades, tú joven, o tú no tan joven, o tú señor, o tú señora, estás teniendo circunstancias de adulterio y de fornicación. El Señor no está queriendo que te apartes de Él, sino está abriendo en este momento con sus brazos de misericordia la posibilidad para que te apartes de eso que no conviene y vivas como Él quiere que vivas. Y estoy hablando a la iglesia, porque no nos debe impresionar ni nos debe dar por sorprendidos la cantidad de situaciones de inmoralidad sexual que se dan en la iglesia. Y por eso es interesante que Pablo escriba esto para la iglesia en Tesalónica. No es para los de afuera de la iglesia en Tesalónica, es a los santos que está escribiendo. Y está diciendo, hey, cuidado, apártense de estas cosas que quitan tiempo, quitan vida, quitan bendición, quitan energía, quitan todo lo que agrada al Señor y no los deja avanzar y progresar a la vida que agrada a Dios. No los deja avanzar y progresar a la condición en la cual Dios quiere que tú y yo estemos. Esto es para la iglesia. Dice que Dios no nos llamó, verso 7, a la impureza, sino a la santidad. Nosotros tenemos que entender que nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así como también Jesús estuvo aquí, pero no era de aquí. Qué bueno que nosotros podamos aprender a sujetar esta carne e ir en pos de la santidad que agrada al Señor. Y mira, yo no te estoy hablando de cosas raras, extrañas y locas. No, el diablo, el mundo bombardea con muchas cosas para subyugarnos y para frenarnos, porque el mundo y el príncipe de este mundo no quieren que tú y yo avancemos. Él quiere que nos estanquemos. Él quiere que seamos cristianos mediocres. Él quiere que seamos cristianos 6.0. Él no quiere que él está tranquilo si la gente anda enredada en todas estas pecados y concupiscencias, porque ahí solito se neutraliza la iglesia. Pero lo que realmente quiere el Señor es que avancemos y que nos sacudamos de todo eso que estaba inherente a nuestro cuerpo, que es inherente a este cuerpo de muerte, pero avancemos y caminemos. Va a haber unos que avanzan más rápido que otros, pero lo importante es avanzar, como la media maratón de Bogotá, que dice que le dan medalla a todos, pero a todos los que llegan, a todos los que avanzan. Claro, los de Kenia llegan esos negros africanos y van borrando a todo el mundo porque se demoran dos horas menos que los otros. Pero lo importante es llegar, y cuando llegas te dan tu medalla y wow, cuánto esfuerzo, cuán difícil fue esto, pero llegamos. Lo importante es avanzar, que sigamos progresando en la santidad que agrada al Señor. Y es en esto a lo que anima el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. De la mano de lo que estamos hablando, no debemos rechazar esta instrucción, porque el que rechaza esta instrucción no rechaza al hombre, sino rechaza a Dios mismo, que es el que invita a que nosotros estemos en esa dimensión y en esa dinámica más bien. Es una dinámica, no hay descanso. Los días son cortos. ¿Sabes cuál es el contexto de esta carta? Que Cristo viene pronto, y lo revisaremos de hoy en ocho mucho más puntualmente. Pero la verdad es que Cristo viene pronto. ¿Y cómo quieres que el Señor te encuentre? ¿Te importa cómo el Señor te va a encontrar? Qué bueno que el Señor llegue y nos encuentre y tengamos ese escenario y podamos hacerle sentir orgullosos de que hemos aprovechado bien el tiempo. O que nos encuentre como el de los talentos que ya les cité y no había hecho nada. El cristiano 6.0. Con Juan 3:16 me sobra y me basta. Ya con eso quedo. Claro, me basta y me sobra para ser salvo y para conocerle. Pero es la puerta apenas. Voy a entrar a verlo. ¡Wow! Quiero más de ti. ¿Sabes cuál es la vida que agrada a Dios? ¿Sabes cuál es la vida que agrada a Dios? Glorificarle y disfrutarlo para siempre. Y siempre digo que si conoces al Señor como corresponde, vas a entender lo delicioso que es
lo delicioso que es estar cerca de Él y la gran oportunidad que tenemos de crecer y conocerle un poco más todos los días de nuestra vida. Bendito Dios por la salvación, pero hay más allá de la salvación. Hermanos, dice la palabra de Dios, como ya les dije, en todo este gran pasaje, es una exhortación de Pablo a dos cosas. Un llamado a dos cosas. Una invitación a dos cosas puntuales. Nuestra santificación, santidad. Y una invitación al amor fraternal. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Esto ya se ha dicho. Esto ya está inherente en nuestra condición como iglesia, como hijos de Dios. Nosotros en Tierra Buena hemos hablado mucho de esto, del amor fraternal. ¿De qué sirve que digamos, que usemos la lengua para decir que somos y que tenemos no sé qué cosas, pero no hacemos, no practicamos amor? La religión del tal es vana y no sirve para nada. ¿De qué sirve que yo diga todo lo que digo alrededor de que me sé toda la Biblia, pues, y no practico el amor fraternal, y no practico misericordia? Ahí no hay nada, hermanos. Ahí toca volver a empezar. Ahí no hay nada. Porque el amor de Dios se manifestó en que Él nos amó primero. Y Él lo hizo. Él se incomodó. Él se despojó de su gloria y vino y permitió que le escupiéramos en el rostro. Enmudeció como oveja que va al matadero. Con toda la razón y toda la justificación enmudeció, no abrió su boca, y lo hizo por ti y por mí, porque era necesario para que tú y yo tuviéramos esperanza hoy. Él le costó el amor por ti y por mí toda su vida, todo su dolor. Se entregó todo por ti y por mí. No escatimó el ser igual a Dios, sino que se ofreció sin reparo alguno. Y hasta con sudor, como gotas de sangre, dijo: cuán difícil es esto, Señor, pero que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios es que el amor se manifieste y que lo manifestemos con nuestros semejantes. No basta con decir lo que la Biblia dice, sino lo hacemos. Seamos hospedadores. Seamos como es el Señor, que aunque algunos como yo somos difíciles, el Señor me recibió de brazos abiertos. Me recibe y todos los días me tiene paciencia y tiene misericordia conmigo y me enseña todos los días y me da de comer. Que así yo no mereciera nada, Él me entregó todo. Me invitó a su casa y me hizo su hijo. Gracias, Señor. Y Él quiere que yo lo haga ahora, que abra mi casa, que ponga mi plata a su disposición, que ponga mis cosas a su disposición, que si el otro necesita y yo lo tengo, yo le pueda ayudar y me niegue a mí mismo. Qué bueno que podamos entender qué es lo que quiere Dios. Y este mensaje, hermanos, caló mucho en mi corazón, porque yo conozco al Señor hace muchos años. Yo conozco al Señor hace muchos años y este es un mensaje para ti que conoces al Señor hace muchos años también como yo. Y porque después de tantos años podemos decir que ya en determinada época ya le servimos al Señor. Ahorita no, ahorita estoy de vacaciones, justas y merecidas vacaciones. O después de conocer tanto al Señor, ay no, yo ya no hago obras de misericordia, que la hagan los otros, yo ya hice. O después de conocer tanto al Señor, pues puedo empezar a tener un modo de vivir que ya me deja cómodo, no me condena, porque nada de lo que haga o no va a hacerlo si ya tengo a Juan 3:16. No, yo creo que es un llamado para ti, para mí, para que nosotros no nos reinventemos, retomemos lo que somos y lo que el Señor ha hecho con nosotros en esta dirección. El escenario está ahí, las redes, todo lo que tenemos está ahí para que glorifiquemos el nombre de Dios y para que avancemos más y más. Procurar, hermanos, estos hermanos, el verso 10 dice que en efecto ellos se aman y se aman entre ellos y aman a otros de otras ciudades como los de Macedonia.
y procuran vivir en paz con todos, ocupándose de sus propias responsabilidades y trabajando con sus propias manos para no ser gravosos, para no ser perezosos, para que no sean los atenidos, como dijeron por ahí hace unas semanas, ¿no? Entonces, que la iglesia tampoco sea una atenida, es lo que está diciendo Pablo. Qué bueno que no solo para nosotros los de la iglesia, sino para los de fuera, es lo que está exponiendo. Seamos responsables y seamos consecuentes, porque somos hijos del Dios vivo. Y el Dios vivo nos permite vivir en honra y nos permite hacer las cosas como corresponde y como Él nos ha mandado, dice el verso 11. Para que por nuestro modo de vivir ganemos respeto de los que no son creyentes y no tengamos que depender de nadie en el sentido de la esperanza y de todas las cosas que rodean nuestra vida. Qué bueno que podamos nosotros ser testimonio delante de los que no conocen al Señor para que se antojen y digan, oiga, yo quisiera vivir como este. Que miren nuestro hogar y diga, oiga, qué cosa tan chévere esa. En medio de pandemia no lo he visto renegando, en medio de la pandemia y sin trabajo lo he visto desocupándose más y más en el Señor. ¿Por qué? Están locos. Claro, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios en Cristo Jesús. Saben que hasta el día de hoy no me ha faltado nada, pero todo el tiempo no estoy sentado así esperando que me caiga del cielo maná. No, el Señor lo que quiere es que seamos productivos y seamos luz, que brillemos en este mundo, que nosotros seamos proactivos. Tenemos todo por delante y Dios con nosotros. Tenemos todo por delante y Dios por nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos y ser luz, ser diferentes, avanzar. Entender que el que está por nosotros es aquel que abrió el mar rojo de par en par. Y entonces, cuando no haya dónde ir, no importa, Dios va a abrir los caminos y podemos avanzar más y más. Nosotros tenemos un llamado al amor fraternal para que entendamos que el amor genuino, sincero y no fingido es el que nace de parte de Dios, el que ha sido sembrado en nosotros y el que tenemos que enfatizar. Estas semanas, en 15 minutos a la palabra, hemos estado estudiando el libro de Santiago, y el libro de Santiago es un libro absolutamente práctico. Les animo que lo hagan. No sé si han visto 15 minutos en la palabra, ojalá que sí. Son solo 15 minutos, hermanos. Pero es una invitación a que la fe que tenemos se evidencie en la práctica. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si no lo hacemos, no somos. Se cae de su propio peso esa realidad. Nosotros tenemos que entender que la vida cristiana se basa en el carácter de Dios y no en el modelo y reglas que nosotros nos inventemos. El carácter de Dios es santidad y amor. Ese es el carácter de Dios, santidad y amor. Ahí se resume todo. Vivir como corresponde y hacer lo que corresponde. Vivir como corresponde y hacer lo que corresponde. Y esa es la exhortación de Pablo, a santidad y amor. ¿De qué sirve que nosotros procuremos una sola cosa y la otra? No se puede, son inherentes, son juntas, van de la mano, porque es el carácter de Dios mismo en nosotros. Dios es amor y se manifestó entonces como su obra santificadora, se manifestó de la mano de lo que Él es amor. Y entonces nosotros debemos entender que si no practicamos estas cosas, estamos muy lejos de ser unos cristianos como que enorgullecerían a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. El carácter que debe haber en cada uno de nosotros, alrededor del amor fraternal, tiene también que ver con esto que voy a citar en Filipenses capítulo 2 y el versículo 4, que dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Recordemos que el Señor Jesús se despojó de sí mismo para salvarte a ti y a mí. Y ese es el carácter, despojarnos de nuestro propio egoísmo, orgullo, para que entonces podamos hacerlo por los otros. Y quiero también hacer una recomendación adicional cuando estamos trabajando para el Señor y haciendo cosas para el Señor. Que lo hagamos no para el aplauso y no para el reconocimiento. Todo aquello que hacemos como para Dios, no para los hombres. De nada sirve
hacer las cosas y procurar el aplauso y el reconocimiento de los semejantes. Lo que vale la pena es que Dios sepa que lo hacemos en agradecimiento a Él como deudores y que ya no tenemos nuestra vida para nosotros, sino para evidenciar su voluntad alrededor de nosotros. La exhortación de Pablo es a que avancemos más y más, a que progresemos más y más en santidad y en amor. Vamos a orar. Gracias Dios por tu palabra, gracias Dios porque nos bendices con ella y nos invitas, nos muestras claramente, Señor, cuál es la condición que te agrada. Bendito seas, Señor, yo te pido que no nos permitas ser mediocres, ni nos permitas ser cristianos 6.0. Permítenos ser cristianos que anhelan un 10 y que anhelan vivir como corresponde y hacer lo que corresponde de la mano de lo que tú has hecho con nosotros. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, a ti la gloria y la honra por siempre. Amén y amén.